llegar a presentar fiebre, ¿no? Pero sigue siendo todavía un síntoma inespecífico. Y dolor en el hipocondrio derecho, que también es inespecífico porque puede simular, ¿no? Algún cólico, puede simular una vesícula con litos, ¿no? Una colelitiasis, por ejemplo, y también se puede producir una hepatomegalia dolorosa, ¿no? Con aumenta lo que es el tamaño del hígado y eso por palpación se puede percibir. Una subictericia, ¿qué quiere decir? Que es una ictericia no muy marcada, o sea, es decir, que no es como la imagen, sino que es algo, ¿no? Algo amarillo, más no. También urticaria, que se ve en las lesiones rojizas en la piel, una lesión pleuropulmonar derecha, de repente este derrame no la podemos ver clínicamente, pero sí en la radiografía, ¿no? Si es que tenemos, pero puede existir algún tipo de irritación, como ser algún dolor o dificultad respiratoria se puede llegar a manifestar. En ocasiones puede existir náuseas, vómitos, diarrea, ¿no? Que son también síntomas inespecíficos, ¿sí? Se puede llegar a percibir en el laboratorio, en la fase aguda, una leucocitosis y una hiperosinofilia, ¿sí? Arriba del 3%, la velocidad de eritrosedimentación que se encuentra acelerado, incremento de las globulinas alfa y gamma, que va a ser alfa-globulinemia, hipergamma-globulinemia, que bueno, son laboratorios que no se solicitan con mucha frecuencia, ¿no? Pero sin caso se solicitaría, estas serían las alteraciones. Lo que comúnmente se solicita es un hemograma completo y de repente también, bueno, eso va a ser en la fase aguda, ¿no? En la fase invasiva. Veremos qué ocurre en la siguiente fase, en el periodo de estado, ya cuando el parásito se establece en su hábitat, existe una parasitación en las vías biliares, donde existe un síndrome de obstrucción biliar y un síndrome ictérico. No olvidemos que los síndromes es el conjunto de signos y síntomas, en donde yo ya les había indicado algunos de ellos, como es la ictericia, el dolor en el hipocondrio derecho, hepatomegalia, entonces son signos y síntomas de las cuales nos dan un síndrome de obstrucción biliar, ¿no? Y más aún con la presencia de la bilirrubina aumentada, es por eso la coloración amarillenta de las conjuntivas. Luego la colangitis, ¿no? Que les decía que como un mecanismo de defensa de ahí del epitelio existe un engrosamiento del conducto del colédoco en el lugar donde se encuentra localizado el parásito, entonces aumenta de grosor y esto al mismo tiempo va a provocar dolor. En este caso, el laboratorio de los eosinófilos se encuentran con valores normales, puede existir una eosinofilia leve, pero lo que sí es muy importante, yo les decía, la bilirrubina. Existe el aumento de la bilirrubina y cómo nos podemos dar cuenta cuando solicitamos un laboratorio que es un hepatograma, ¿no? Bilirrubina directa, indirecta, específicamente la indirecta es la que está aumentada. ¿Ya? Y también puede existir anemia. Vamos a tomar en cuenta, muy en cuenta, lo que son los antecedentes epidemiológicos. Les decía que ese parásito, que la fascioliasis, se encuentra más en las zonas altiplánicas de La Paz, en la cual va a afectar al hombre, ¿no? Y no solamente al ganado. Sin embargo, en otros lugares del país, como ser Beni, como ser Santa Cruz, el norte, digamos, Pando, etcétera, va a afectar más que todo al ganado y tiene mucha importancia más en estos animales y es de mayor importancia en el aspecto económico. Pero si hablamos en el aspecto zoonótico de salud, tanto animal como obviamente también el hombre, estamos hablando en zonas altamente endémicas que se encuentran en zonas altiplánicas, ¿sí? Entonces, el antecedente epidemiológico es muy importante. Además que se puede ir acompañada de laboratorios como ser hiperosinofilia, manifestación clínica que está compatible con patología biliar, entonces es altamente sospechoso, ¿sí? Pero se puede hacer diagnóstico diferencial con otro tipo de enfermedades, ¿no? Como ser las colelitiasis, etcétera. Antecedentes de ingesta de vegetales crudos y agua hervida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros preguntar la procedencia del paciente, de dónde es el paciente.
El paciente nos dirá, yo vivo o he pasado la mayor tiempo de mi vida, por decirles, en batallas, ¿no? En batallas o algunos pueblitos que están cerca de Copacabana, entonces nosotros pues, estamos obligados de sospechar, ¿no? De esta enfermedad parasitaria. Ahora, dentro de lo que es el diagnóstico etiológico, podemos hacer, digamos, de acuerdo a la fase de la parasitosis. Sin embargo, no siempre podemos lograr, digamos, este tipo de diagnóstico. Nosotros lo que más nos ayuda es un diagnóstico clínico y el diagnóstico epidemiológico que les había indicado. Pero si tendríamos que hacer un diagnóstico etiológico de acuerdo a la fase de la parasitosis en una fase invasiva, lo más ideal serían las pruebas indirectas. Una prueba serológicas como ser ELISA, inmunofluorescencia indirecta. Ya en la fase de estado ya tendríamos que ver la presencia de huevos porque el parásito adulto se encuentra ya en el hábitat, entonces por lo tanto ya podemos encontrar huevos en las heces fecales. Podemos hacer un coproparasitológico o un aspirado duodenal, también se puede llegar a ver, digamos, las formas juveniles, ¿sí? Y también podemos realizar coproantígeno en las heces. Pero como les decía, no son ley, ¿no? Es de acuerdo siempre al alcance que se tiene, porque muchas veces los pacientes no cuentan con todos los recursos necesarios para realizarse estos laboratorios. Dentro de las técnicas cualitativas, de las cuales pueden ser útiles para identificar al parásito, van a ser sedimentación simple y sedimentación rápida. ¿Sí? Eso es técnica de lumbrelas en copa de vino. También se puede realizar la prueba de Cato, ¿no? Bueno, eso en el caso de las cualitativas. ¿Por qué? Porque nos va a permitir la observación de los huevos en un frotis grueso de las heces formadas, ¿no? Y como ustedes saben, en la técnica de Cato se utiliza lo que va a ser la glicerina. También se puede realizar otra técnica que va a ser la técnica de Ricci o Ricci modificada, formol gasolina, ustedes saben, y microscopía del contenido duodenal obtenido a partir de un sondaje o cápsula de Bell, que va a ser un enterotest, ¿no? Que es a partir de es como una bolita que tiene un pegamento que se lo traga, se queda adherida a la mucosa y nuevamente sale, ¿no? Pero eso es un poquito molestoso, en realidad. Entonces hay que ver, ¿no? Las mejores alternativas. También se puede hacer detección de coproantígeno mediante prueba de ELISA, que detecta los antígenos de secreción de parásito en las heces fecales, ¿no? Pero hay que ver también el alcance. Pero también una prueba que es de mucha ayuda va a ser la prueba de Cato-CATS, ya es que la diferencia con la prueba de Cato es que utiliza un temple y esta nos puede llegar a medir a los huevos por gramo de heces, ¿sí? Entonces, este es más o menos más o menos un ratito. Que alguien está pidiendo unirse, pero no lo encuentro. Bueno. Entonces, aquí la diferencia con la técnica de Cato, la técnica de Cato-CAT es la que utiliza el temple para medir por la cantidad de huevos por gramo de heces. Y es bastante útil, ¿no? Ustedes saben que utiliza igual la glicerina. También presenta una malla, a través de esa malla, ¿no? Se realiza lo que es la obtención de la muestra, la más representativa. Obviamente se utilizan las heces secas, ¿no? Formadas. No es recomendable ni para heces pastosas ni para heces líquidas. ¿Sí? Eso también lo interesante y bueno, y lo limitante en esa técnica, pero es una técnica bastante útil, bastante fácil y de hecho la mayoría de los centros de salud la tienen, los de primer nivel, ¿sí? Entonces es bastante útil, se utiliza lo que es la glicerina con verde malaquita, se lo coloca la capa sobre la muestra y se hace una presión contra un papel absorbente y es más o menos lo que queda. ¿Sí? Entonces es una técnica bastante útil y está dentro de las técnicas cuantitativas, ¿no? Entonces es bastante, en realidad las pruebas sensibles van a ser las de sedimentación simple o en copa de vino, como la técnica de lumbreras, tienen alta sensibilidad. Ahora, ¿cómo podemos apreciar la visualización? ¿Cómo podemos apreciar los parásitos? Mediante una visualización directa.
en vías biliares, ¿no? Aquí, bueno, no es un procedimiento, sino esto es post-mortem, ¿no? Obtenido de repente de un animal. Como les decía, tiene mucha importancia dentro de lo que es la ganadería. Existen pérdidas económicas precisamente por el decomiso de las vísceras, por las vísceras infectadas. Los centros sanitarios que realizan el control de los mataderos, pues ellos hacen las supervisiones regulares y cuando ven la presencia de los parásitos en las vísceras, entonces hacen el decomiso, ¿no? Y prácticamente como es insalubre, no puede ser utilizado como alimento, por lo tanto, eh, evita, ¿no? Que se tenga que comercializar. Pero es más o menos como se ve, por ejemplo, debe ser una víscera decomisada, pero lo que aquí quiero que aprecien en realidad son los parásitos que son planos, parecen unas hojas, ¿no? Hojas de coca. Como le decía, en el altiplano los denominan palacos, ¿sí? Porque se parecen, ¿no? Gusano plano significa en realidad. Y aquí pueden ver, ¿no? Ven lo que es la parte de la protuberancia, ¿no? A nivel de la parte superior. Aquí vemos por endoscopía, ¿sí? Por endoscopía a nivel del hábitat. Bueno, me parece que es esófago, duodeno también, y se ven aquí, ¿no? Los parásitos. Ahí de este color, que es más o menos un color café claro, y tiene este aspecto plano. El tratamiento de mejor opción es el triclarbendazol, que es por dosis única de 10 miligramos kilogramo de peso. Es bastante útil para eliminar a los parásitos, por lo tanto, tanto al hombre como a los animales, ¿no? Otra opción sería nitazoxanida también. Dentro de la que es la epidemiología ampliamente está difundida en todo el mundo, pero como una enfermedad muy propia de los animales. Todo lo que son ovejas, vacuno, cabras, cerdos, caballos. En realidad, todos los animales pueden ser afectados, ¿no? Todos herbívoros, los que consumen hierbas, pastizales y también beben agua de las aguas, ¿no? Aguas estancadas. Cabe aclarar, digamos, que si yo les he indicado que los lugares altamente endémicos se encuentran en el altiplano, la provincia de los Andes, muy cerca del lago, no quiere decir que sean en el lago específicamente, sino que son en los bofedales que se encuentran cercanos al lago. Ya, eso para que no se puedan confundir. En nuestro medio, por ejemplo, dentro de lo que son las plantas acuáticas, no tenemos berros. Por ahí, digamos, es muy raro. Prácticamente casi en ningún lugar hay berros, solamente en lugares específicos como los agrónomos tienen, ¿no? Como unas carpas que pues ahí producen, a los berros, ¿no? Sin embargo, en el altiplano lo que podría, digamos, infectar de forma directa al hombre es a través de la totorilla, que son unas plantas dulces que cuando se chupan tienen un sabor dulzón y de esa manera podrían adquirir la infección. Pero la causa más frecuente va a ser la ingesta de agua contaminada, en realidad. Esa es la razón más frecuente. Entonces, yo les decía que va a afectar más a los animales, en realidad, a nivel mundial, ¿no? Por eso existe el decomiso de hígados y tiene mucha importancia en el aspecto de la ganadería, ¿ya? Pero de nosotros cobra mucha importancia a nivel del altiplano. Entonces, la Organización Mundial de la Salud en Bolivia dice la fasciolosis es un problema de salud pública muy significativo, sobre todo en los altiplanos andinos, es lo que les decía, ¿no? No son todos los lugares de Bolivia.